Hace algunos días declararon benemérito de la patria a don Daniel Oduber Quirós. Algunos diputados y algunas personas lo atacaron a don Daniel en relación a errores que cometió en su vida o posibles dudas que tiene en su gestión pública. Pero cuando uno revisa a los beneméritos de la patria, encuentra que seguramente muchos de ellos no hubiesen sido beneméritos de la patria, como don Rafael Ángel Calderón, don Pepe Figueres, don Juanito Mora y muchos otros más que podríamos buscar, que siendo gobernantes también cometieron errores en su vida. Digo esto porque al final de cuentas, cuando escogemos a alguien para gobernar, es un hombre o una mujer, como usted o como yo, lleno de virtudes y con defectos. Es muy posible que en ocasiones estemos santificando tanto a un ser humano para que sea presidente de la República que ningún individuo nos llena satisfacción. Sin embargo, hay gente que tiene grandes capacidades y que después la historia, en el equilibrio que hace, lo juzga y le da el beneficio que representa un benemeritazgo de la patria. Esa es mi opinión. Disfruta el volcán Arenal, todo incluido solo en Montaña de Fuego Resort & Spa. La magnífica sensación de aventurarse, comer delicioso y tomar lo que querás y cuando querás. Vivilo ahora con los paquetes especiales desde $75 por persona. Y es que de lo único que te tenés que preocupar es de descansar y desconectarte de la rutina diaria. No lo penses más, reserva ya. Llama al 2479-1220 o en www.montanadefuego.com. Pregunta por las super promociones de temporada. Aplican restricciones. El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. Hola, voy a explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no es un banco, pero ayuda a la micro, pequeña y mediana empresa por medio de los operadores financieros identificados por todo el país. Por eso, si usted busca un crédito o parte de la garantía para sacar adelante su empresa, contacte ya a un operador. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viables. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Cuando hablamos de Juan Rafael Mora, estamos hablando de Juanito Mora, ese héroe nacional que nos lleva siempre a la época de los filibusteros y a su lucha contra William Walker. Pero hay una historia que tal vez es desconocida por usted y que es importante para poner a este personaje dentro de la dimensión que le corresponde. Para eso hemos invitado a alguien que ha estudiado este personaje, como es Carmen María Falla Santana, doctora de Historia de la Universidad de California en Los Ángeles, profesora catedrática de la Escuela de Historia y de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Con ella vamos a conversar sobre un libro que escribió ella que se llama Élite, Negocios y Política en Costa Rica,
1849-1859. Un placer, doña Carmen, tenerla aquí en Noche sin Tregua. Muchas gracias. La invito a que brindemos por nosotros, por don Juanito y por el televidente. Salud. Así es. Salud. Doña Carmen, la figura de Juanito Mora está muy referida a la época de los filibusteros. Antes de empezar en el detalle de su libro, en lo más central, me gustaría darle al televidente una ubicación histórica de qué pasaba, cómo era Costa Rica y cómo llega Juanito Mora a presidir nuestro país. Bueno, Costa Rica hacia mediados del siglo XIX estaba en un proceso de transición de una economía de subsistencia a la economía primaria exportadora basada en la economía del café. El Estado Nacional, que había empezado su formación bastante temprano, a partir de 1821 la independencia, sin muchas vicisitudes, pero todavía se encontraba en un proceso, en una etapa formativa. Y la década de Mora, que se inicia a finales de 1849, va a estar marcado por un proceso muy importante, fortalecimiento de las instituciones del Estado, de la expansión de esta economía cafetalera, y un proceso que fue bastante complejo y que implicó también cambios en lo social, en lo cultural, que se ha considerado muchas veces como el proceso de modernización de aquella sociedad que era bastante cerrada y poco sofisticada de la colonia. En ese mismo marco hay varias obras que nos han escrito de Juanito Mora y que nos llevan a idealizar mucho su figura. Y la idea del programa de hoy, la idea del libro suyo, es ponerle una dimensión histórica diferente a esa idealización que algunos han hecho en relación a esta figura. Cuando leo el libro, usted comenta que don Juanito era un hombre de poco estudio, no era un intelectual, y que era parte de esa relación que había entre el comercio y la política en aquella época. Me gustaría que nos ampliara al respecto. Bueno, Juan Rafael Mora Porras era un distinguido, uno de los más importantes comerciantes, que si bien no tenía una escolaridad, podríamos decir, grande o formal, pero sí había hecho algunos viajes al exterior, tenía una preocupación por enterarse de diferentes corrientes de pensamiento, de lo que estaba ocurriendo en el mundo, y que se va a reflejar en sus mensajes presidenciales, en su análisis de la sociedad costarricense, pero además también era caracterizado como un miembro distinguido, dijimos, de la élite, que tenía pues sus relaciones con prácticamente todas las más o menos 20, 25 familias que conformaban la élite política, económica y social de aquel periodo, y que era definido como un hombre simpático, que tenía un carácter afable, sí, una personalidad fuerte, que lo va a demostrar en algunos momentos de su administración, pero que gozaba de simpatías entre ese círculo relativamente pequeño de cafetaleros y comerciantes, y que le escogen para dirigir, para que fuera la figura central. ¿Cómo fue esa elección? Ustedes le escogen. ¿Cómo fue esa elección para que él llegara a ser presidente? Bueno, en realidad ya desde 1821, que se establece la primera constitución, se define, ¿verdad?, un proceso electoral que era de segundo grado. La constitución de 1844 es la que rige el tiempo de la elección. Primero, Juan Rafael Mora había sido miembro de una asamblea constituyente, luego fue diputado en el periodo como el 46 al 48, y en la Constitución que regía de 1844 se establecían los requisitos de ciudadanía. Era, como era usual en la época, solo los varones tenían el derecho a ejercer el voto, pero debían tener unas capitales, requisitos de edad para ser electores y también para ser electos. Era según dos elecciones, una primera elección para designar los electores, que a su vez votaban por
el presidente. Entonces ya había un proceso de elección que era pues limitado, era una... pero que... Era una especie de aristocracia la que escogía a quien nos gobernaba en aquella época. Como era lo usual, ¿verdad? En el periodo latinoamericano, en los países latinoamericanos en este periodo, ¿verdad? Que es una minoría, los varones tenían que tener cierto ingreso o capitales, y dentro de ese círculo que de electores estaban pues principalmente los cafetaleros, comerciantes más distinguidos. O sea, quienes llegaban a gobernarnos eran parte de una élite. Sí, estamos en realidad hablando de una élite. Ok. En esa escogencia que hacen por primera vez de don Juanito Mora, usted nos decía que en su personalidad no hay duda de que era un hombre determinado, con fuerza, que sabía hacia dónde iba. Pero también dentro del marco de su vida hay temas que lo llevan a dudar a uno de su verdadera honorabilidad en el manejo de la administración pública. Si usted tuviera que caracterizar ese estilo de gobierno de don Juanito Mora, ¿cuáles serían las principales características que usted encuentra? Porque usted en el libro nos dice que él tenía una ambición por la centralización del poder. ¿Cómo lograba o cómo lo hacía? Bueno, debemos enmarcarlo, como lo había señalado inicialmente, en un proceso de construcción del Estado Nacional. La década de 1840 había sido de inestabilidad política. Con el episodio de Francisco Morazán, cerca de 9 personas ejercieron el poder en ese caso de 10 años, y en parte había una dispersión del poder militar. Bueno, José Manuel Noel Quirós tenía prácticamente el control del cuartel principal en San José. Hubo levantamientos en Alajuela. Entonces, ese proceso de centralización del poder era una de las maneras de adquirir estabilidad, y responde también, es un rasgo común en la formación del Estado Nacional en América Latina. Lo vemos más temprano en Costa Rica, pero va a ser la historia también en el resto de Centroamérica, en México, que pasa debatiéndose 50 años entre liberales y conservadores hasta la dictadura de Porfirio Díaz. En el caso de Costa Rica, Juan Rafael Mora lo tenía muy claro, que había que poner el ejército subordinado al poder ejecutivo. Y por eso sus primeras políticas están dirigidas a la creación de un segundo cuartel en San José, a cambiar todos los altos oficiales del ejército y a fortalecer el ejército. Una vez que ya ha logrado poner personas de su confianza, a su hermano José Joaquín Quirós y a José Joaquín Mora, y a su cuñado José María Cañas en los 2 cuarteles. Además, inicia un proceso de compra de armamentos, de mejoramiento en el entrenamiento de estas Fuerzas Armadas, que en realidad eran milicias. Había una oficialidad que eran más o menos profesionales, pero los demás eran los ciudadanos que tenían que prestar su servicio militar eran como los 15 y los 50 años. Entonces, las primeras medidas van dirigidas a que el Ejecutivo pudiera tener subordinada a la Fuerza Armada, como señalamos, y por otro lado también lograr aumentar las facultades del Poder Ejecutivo, en un proceso que estamos viendo en América Latina en los últimos 15 años. Sí, es como una... Como que es cíclica la historia. Y básicamente por la reforma de la Constitución, o solicitarle, en el caso de Mora, al Congreso facultades adicionales para poder gobernar. Y siempre señalaba la justificación que era para sofocar una revuelta que atentaba contra la estabilidad. Hoy dirían en aras de la gobernabilidad, hoy. Sí, pero allá en el lenguaje político, el vocabulario político del 19, era el orden, era para mantener el orden, la tranquilidad. Y en los mensajes presidenciales, el primero de Juan Rafael Mora de 1850, pero principalmente el 51 y 2 o 3 años después, cuando es en realidad reelecto, él termina el periodo Mora de
Mora termina el de Castro, 1853 es electo para 6 años, y entonces ahí señala en su mensaje, último mensaje presidencial, pues se sentía muy orgulloso de haber logrado la estabilidad del país, que el orden pues prevalecía en toda la República. Ya lo que va a ser recurrente en sus mensajes es que contaba con el apoyo de la nación. Todos los pueblos de la República apoyan al gobierno. Cuento con la voluntad de la nación, está conmigo. Hay un apoyo unánime a mi gestión. Entonces también hay una exaltación de ese logro en materia de estabilidad política. Ahora, esa centralización del poder, que él maneja muy bien, porque inclusive en el Congreso tiene mucha gente influyente del lado de él, que le facilita muchos temas, también lo lleva a él a buscar nuevas fuentes de ingreso en el gobierno. Y se plantea reformas importantes desde un banco hasta una fábrica de licores, recuperación de recursos, pero alrededor también de estas ideas que planteadas suenan bien, también habían intereses particulares de él, que llega a gobernar en una crisis financiera personal muy dura, llega prácticamente arruinado a ser presidente y intenta de alguna manera recuperarse económicamente de ahí. ¿Leí bien o es más o menos un poco la historia que usted nos cuenta en el libro? Bueno, aquí nuevamente tenemos que volver a... Son políticas de mejoramiento de la hacienda pública que pasó en una primera instancia por fortalecer los monopolios estatales heredados del periodo colonial. El de la destilación de licores, que inicialmente era la venta de licores porque se destilaban los particulares, y la venta de tabaco, la siembra y la venta de tabaco. Entonces, eso es la complejidad del proceso, porque por un lado son políticas que van a ser exitosas en cuanto al mejoramiento de la hacienda pública para generar los recursos que necesitaban los proyectos de fortalecimiento del Estado, la infraestructura. Que hubo un desarrollo fuerte en infraestructura, ¿verdad? Que usted lo nombra ahí. Sí, el camino a Punta Arenas, se inician las obras del camino a Limón, el camino al Atlántico, la vía por Azarapiquí. Eso era fundamental para las exportaciones. El soñado camino al Atlántico, porque el puerto de Punta Arenas estaba pues habilitado para el comercio, incluso en la administración Mora se firmaron algunos contratos para que visitaran los puertos regularmente, los puertos del Pacífico, tuvieran barcos mercantes que con regularidad tocaran el puerto de Punta Arenas. Y desde la logística militar, ¿no sería también eso importante? Si hay una relación tan directa del poder y la milicia en aquella época. Y estando su cuñado Cañas, un general, alrededor de sí, esto, ¿no habría un tinte también de estrategia? Bueno, de fortalecimiento de su posición política, que posteriormente, después de 1856, la campaña nacional definitivamente cambia el panorama económico, es una profunda crisis demográfica, una sociedad golpeada por la guerra, la mortalidad por el cólera, la interrupción del comercio. A partir de ahí, esa concentración de poder la utiliza Mora más para cumplir sus metas personales. Pero con respecto a los negocios personales y, digamos, las políticas estatales, es muy importante tener presente que en este proceso de formación del Estado Nacional no están bien definidas, esa institucionalidad del Estado no está bien definida. Hay una línea muy tenue entre lo público y lo privado. Y es una de las razones que sus adversarios políticos señalan, después de que Juan Rafael Mora ha sido derrocado, revelan que esa condición de una dificultad económica es lo que le mueve a buscar el poder y a permanecer en el poder. Pero en los primeros años de la administración, hasta la 1856, no hay grandes conflictos por eso. Y en los folletos de exposición de los motivos del cambio político, el 14 de agosto de 1859, que es el folleto donde se explican las causas del golpe,
se señalan que los abusos no habían sido tan grandes, ¿verdad?, en esos primeros años, porque había logros importantes en la administración pública. Que se justificaban esas cositas pequeñas. Eso es importante, señalaba yo hace un momento, tenerlo presente, porque es muy diferente el momento histórico. Es un grupo decíamos, una élite estrechamente relacionada por lazos de familia, de negocios, de compadrazgos sociales, que de alguna manera también no estaban bien definidos aún sus capitales como cafetaleros. Seguían manteniendo una diversidad de inversiones en la caña de azúcar, en la ganadería, en la pesquería de perlas, en la explotación de palo de Brasil, como había sido en ese periodo antes, en la transición o antes de desarrollo de la economía cafetalera. Entonces tenían diversidad de intereses y todos, o un número muy importante de estos miembros de la élite participaban de esos negocios, que el Estado estaba propiciando oportunidades para abastecer la fábrica de licores con el azúcar, la caña de azúcar, la carne, los cueros para también transportar la minería del monte del aguacate. Entonces tenían denuncios de minas. Entonces es una situación que hay que entender ese contexto. La mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en las librerías Lehman y en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4,000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Decisiones, la huella en la política. El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. Hola, voy a explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no es un banco, pero ayuda a la micro, pequeña y mediana empresa por medio de los operadores financieros identificados por todo el país. Por eso, si usted busca un crédito o parte de la garantía para sacar adelante su empresa, contacte ya a un operador. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viables. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Y el mismo título de su libro lo dice, Élite, Negocios y Política. O sea, es un trípode sobre el que se basa el desarrollo social de Costa Rica en aquel momento. Pero también, en su libro, se habla de que pudo haber destinado Juan Rafael Mora cantidades considerables de dinero para su beneficio personal, y entre algunas de las acciones que hizo siendo gobernante estuvo la de aumentarse el salario, la de establecer un estipendio para gastos extraordinarios del sí. presidente. O
sea, él mismo se gestó un bienestar desde, llamémoslo, desde casa presidencial para tener beneficios particulares en el ejercicio de su poder. Ahí es también fundamental señalar que hay eso está revestido de un marco de constitucionalidad, porque es el Congreso el que autoriza esos gastos extraordinarios, porque Juan Rafael Mora tiene lo que va a ser igualmente pero gestionado un juego, por él ante el... Claro, porque es una... Él lo pide al ocurre Congreso. también, bueno, en la década, en los años de Tomás Guardia, que se renuncia a la presidencia, porque sí, bueno, no puedo gobernar porque ahí tengo una oposición. Entonces, no, presidente, no renuncie, vamos a darle estas facultades extraordinarias. Y luego es el Congreso el que aprueba el aumento de salario, los gastos extraordinarios, que ahí son discrecionales, no debe dar reporte sobre esos gastos, y que la justificación es porque ha sacrificado sus negocios personales para dedicarse a la administración pública. Y algo que también es clave para entender este proceso es que hay que construir una respetabilidad del poder ejecutivo. Así como el ejército se fortalece, se compran nuevos uniformes para darle a la ciudadanía, ante la ciudadanía, la respetabilidad del ejército. También se inicia la construcción del Palacio Nacional, porque la presidencia y el mismo Congreso debe despachar los asuntos públicos en un lugar que sea de la categoría del rango que ostentan, ¿verdad? La alta jerarquía del país. Entonces, los aumentos de salario, de sueldo y los gastos extraordinarios son justificados porque es necesario que el presidente tenga suficientes recursos para cumplir a cabalidad con las altas funciones. Eso también que suena la muy nación. moderno, muy actual, ¿verdad? Por el presidente, por los ministros, que ese es un tema hoy en día también, ¿verdad? De cómo motivar a la participación política a la gente que considera que se paga muy mal en gobierno. También es otro elemento ahí válido. Ahora, a él se fue acusado en algún momento de corrupción también por sus opositores. Hubo momentos difíciles. Por ejemplo, me gustaría conversar sobre el monopolio de licores. ¿Qué pasó alrededor del monopolio de licores? La política, lo que se establece es una reforma a la ley para que la Fábrica Nacional de Licores, donde un contratista privado recibe el derecho para ser el único destilador de licores. Entonces, a raíz de ese contrato para abastecer al contratista de la fábrica de licores, del dulce y de otros insumos que se necesitaban para la destilación de los licores, ocurren conflictos. Juan Rafael Mora tenía haciendas de caña de azúcar en Ojo de Agua, entonces era uno de los abastecedores, ¿verdad? Entonces ahí es donde está esa línea tenue entre los negocios públicos y los negocios privados. También en la subasta de ese derecho para recibir la concesión para hacer la exclusividad de la destilación o la construcción de la fábrica, también hubo allí algunos hechos que fueron denunciados posteriormente, el derrocamiento de Mora, como un pago pues oculto dentro, según afirmaban sus opositores, dentro del pago por el traspaso de la concesión de don Bruno Carranza al señor Salazar y sus dos socios franceses. Entonces, allí hay también intereses. El capitalista Vicente Aguilar era uno de los principales abastecedores de dulce, tenía era acreedor de don Bruno Carranza, que en algún momento tuvo la concesión de licores. Entonces Vicente Aguilar, que en esta década de Mora se enemistan políticamente, los antiguos socios, ¿Era socio de Mora en algún momento? Sí, en realidad esa sociedad como en los años 1840, pero ya cuando Juan Rafael Mora inició la presidencia, habían ya disuelto esa sociedad. Entonces, pero hay asuntos ahí de la sociedad que
no se resolvieron completamente y Mora demanda a Aguilar. Es bastante complejo, una maraña ahí de intereses y el torno a la fábrica de licores, pues salieron a la superficie algunos de esos conflictos de intereses. ¿Y el conflicto de intereses alrededor de la formación del Banco Nacional? Ese es un aspecto muy interesante porque usualmente se ha interpretado que el derrocamiento de Mora se produjo, una de las causas importantes, por la creación del Banco Nacional. Y en la investigación realizada, que se recopila, cuyos resultados se presentan en el libro, en realidad hubo inversionistas en el banco que en algún momento podríamos haberlos definido como adversarios de Juan Rafael Mora o que se habían distanciado, como José María Castro, también la compañía, la casa de Tinoco y compañía, Demetrio Aguilar, incluso el obispo Anselmo Llorente y Lafuente. Con quien tuvo mucho conflicto también en algún momento, ¿verdad? Sí, pero es inversor en el banco. Entonces, en realidad el banco es un negocio que salió mal para especialmente Tinoco y compañía, que vieron en el banco la posibilidad de facilitar sus pagos con las casas comerciales inglesas con las que tenían algunos compromisos porque les hacían adelantos de dinero, adelantos de mercancías y lamentablemente una crisis económica que ocurre en 1857 lleva a la quiebra de la casa inglesa donde se había depositado el pagaré con el que se iba a fundar el capital, digamos, inicial del banco. Eso desencadenó toda esta serie de quiebras y que la casa de Tinoco y compañía ya no quisiera honrar su compromiso de dar el capital para el banco. Entonces, sí hay un recelo en miembros muy importantes de la élite que posteriormente van a formar un banco, porque el problema no era crear un banco. El problema en la década de Mora es que el gobierno iba a tener una participación importante y ya para 1858 decir el Poder Ejecutivo o el gobierno decir Juan Rafael Mora. Entonces, el banco posteriormente fue... limitado tanto el presidente como el Ejecutivo de recursos en ese momento también. Sí, ¿verdad? y que en realidad el banco era necesario para romper un poco con el monopolio del crédito que tenían los prestamistas privados, crear una infraestructura financiera para el Estado del que hemos estado hablando, un Estado nacional que necesitaba ya una institución financiera propiamente dicha. Entonces, si bien hay un grupo que no participa porque recelan la presencia del gobierno como inversionista en el banco, pero llama mucho la atención, y eso es lo que había que explicar, por qué José María Castro, que dentro de su administración había propuesto la creación de un banco. Entonces, José María Castro, los Tinoco, que habían, don Saturnino Tinoco, Francisco María Iglesias, que se habían distanciado de Mora por el negocio, cambios en el contrato de licores, eran inversionistas en el banco. Entonces, ese es uno de los aspectos que era importante pues arrojar nueva luz en la investigación, que en realidad es dentro de esos negocios complejos que tenían miembros de la élite, el banco era uno de estos. Pero el problema viene porque salió mal el negocio. Y entonces ya cuando el inversionista Crisanto Medina le pide a Tinoco y compañía que deposite los 50,000 pesos que se había comprometido, dijeron no, eso no. Y al final, cuando viene el golpe de Mora, dejan de pagar, porque habían sido condenados a pagarle a Crisanto Medina ese dinero como inversionista del banco. Y posteriormente, Tinoco y compañía logra que el Estado les pague las pérdidas. Entonces ahí nos da es un indicativo de que no es únicamente Mora, sino que en este momento histórico todavía no estaban esas bien definidas, todas esas, como decíamos... Que los unía y los distanciaba dependiendo del momento del dinero.
Sí, y intereses ahí en juego, las luchas políticas, había ambiciones Pero políticas. había otro conflicto que se genera también con los terrenos comunales, ¿verdad? Sí, ese es un aspecto también que se ha señalado como una de las causas del golpe de Estado y que se trabajó mucho porque hay algunos cafetaleros como Vicente Aguilar que tenía terrenos en, bueno, lo que se llamaba el Mojón, que era más o menos el Guadalupe, ¿verdad? Como Guadalupe y Tibaso hoy día. Si bien ahí se habían afectado los intereses de algunos cafetaleros, también era terrenos comunales que había interés de esos pequeños y medianos propietarios por tener el título de la tierra. Porque estamos hablando de esa transición al capitalismo agrario, donde ya no era la colonia, donde era la economía de subsistencia, sino que era muy importante tener la propiedad de la tierra para poder pedir un crédito para cultivar café o para un adelanto de mercancías o para, estamos para una economía que se estaba monetarizando, que ya se estaba construyendo un mercado nacional. Entonces, ese proceso era importante y hay peticiones de comunidades de pequeños y medianos propietarios que están pidiéndole al gobierno. Incluso después de la caída de Mora, la administración Montealegre le están pidiendo al gobierno que privatice las tierras. Ellos quieren sus títulos. Entonces, es muy interesante porque fue utilizado por Lorenzo Salazar para reclutar a los milicianos, para crear un consenso, digamos, entre esos sectores subalternos, especialmente los milicianos, que eran los que participaban en esos ejercicios militares los domingos, y que si bien no son movilizados para derrocar a Mora, sí era muy importante construir en ellos la idea que don Juan Rafael Mora estaba atentando contra los derechos de propiedad, negándole. Y es muy interesante porque antes del derrocamiento de don Jesús Jiménez, que ocurrió en 1870, yo he leído documentos en el Archivo Nacional relacionados con este periodo de los rumores que corrían. El uso, de los rumores. Alguien llega en una de estas comunidades y señala, dice, es que don Jesús Jiménez quiere trasladar la capital a Cartago. Eso en 1869 era una de las cosas para meter miedo. Y lo otro, para crear, a los josefinos un odio así. Y a la otra cosa decía, y es que don Jesús Jiménez quiere privatizar las tierras que don Juanito había querido quitarnos en su momento. Entonces a mí la lectura de su documento me hizo reforzar esa idea de que si bien fue un factor importante, pero fue más bien trabajado como para construir un sentimiento de oposición a Juan Rafael Mora, de decir, ha llegado hasta el extremo, ¿verdad?, de querer quitarnos nuestro acceso a la tierra. Disfruta el volcán Arenal, todo incluido solo en Montaña de Fuego Resort and Spa. La magnífica sensación de aventurarse, comer delicioso y tomar lo que querás y cuando querás. Vivilo ahora con los paquetes especiales desde $75 por persona. Y es que de lo único que te tenés que preocupar es de descansar y desconectarte de la rutina diaria. No lo penses más, reserva ya. Llama al 2479-1220 o en www.montanadefuego.com. Pregunta por las super promociones de temporada. Aplican restricciones. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM. Café y palabras. Charlas de café le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras.
la mejor revista política del país. Decisiones. La revista que expone el análisis de la buena política. Adquirila en las librerías Lehman y en la recepción del Club Unión. O también llamando al 2273-1473. Valor 4,000 colones. Ingresa e inscribite en la versión digital revistadecisiones.com. Decisiones, la huella en la política. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En el aspecto político, otra figura importante en nuestra historia, como Cleto González Víquez dice en una obra suya, que la campaña nacional había llevado a Mora a la soberbia y a la ambición, cometiendo arbitrariedades y que quiso perpetuarse en el poder mediante la reelección indefinida, algo también muy común hoy en América Latina. O sea, hay abusos y hay excesos en el ejercicio del poder que llevan también al derrocamiento de Juanito Mora. En eso tenemos que ver algunos factores también un poquito más complejos. La campaña nacional definitivamente, como lo había señalado, marca un antes y un después en la administración Mora, especialmente porque cambia, como lo habíamos señalado, el panorama económico, crea una deuda externa, el costo, la profunda división, y dentro de sectores de la élite había desacuerdo en llevar una guerra ofensiva. Así, bueno, hay que marchar hasta la frontera para defenderlo, ¿verdad?, de la posible incursión filibustera, pero no hay que ir más allá. El costo de la guerra, el no tener personal capacitado, no había estrategas militares, que después de la campaña nacional Mora lo señala, bueno, a pesar de aquellas voces que decían que no teníamos ninguna preparación militar, logramos un triunfo, que fue un triunfo realmente con alta mortalidad en Rivas, que fue una guerra terrible, y después las campañas que fue muy exitosa de tomar la vía del tránsito, que eso estranguló el abastecimiento de Walker y le obliga a su rendición. Pero también, después de otra de las razones de la élite es que se va distanciando, primero no entrar en la guerra, y después porque Mora se aboca a las gestiones diplomáticas para lograr una unión centroamericana, porque llega el convencimiento que nuestras débiles nacionalidades, dice él, no pueden estar suficientemente protegidas frente a un enemigo como era el filibusterismo, que no de ninguna manera se había acabado en el 56. Hay expediciones de Walker en ese año, en el 59, después en el 60, en 1860, cuando es finalmente detenido y fusilado en Honduras. Pero se la élite resiente esos proyectos de formar una unión centroamericana, de distraer los recursos hacia esas de viajes a Nicaragua nada más, pero la idea de hacer una conferencia en El Salvador para la Unión Centroamericana, y también el interés de Mora en la construcción de un canal interoceánico, que eso había sido una agenda de la administración de don José María Castro, gestionar ante Nicaragua, y en gran medida el conflicto sobre el río San Juan es porque Costa Rica estaba gestionando contratos para construir el canal en un territorio el río que en realidad pertenecía a Nicaragua, y también un interés personal de Mora en las contratas para el último contrato que en 1858, la construcción del canal, algunas alianzas allí muy poco claras, ¿verdad?, con financistas extranjeros. Entonces ya se había descompuesto aquel consenso que existía, y
también al sentir cierta presión económica sobre sus negocios personales, entonces reabrió el juicio contra Vicente Aguilar para pedir una reparación por una deuda o unas pérdidas que no en esa misma línea, doña Carmen, cuando uno hace la lectura del libro, encuentra que realmente lo que decía don Cleto González es cierto. Si hay instintos de autócrata de Juanito Mora, entre ellos suprimir la libertad de prensa, la reelección fraudulenta de 1859, el sacar a los opositores del país, disolver el Congreso. O sea, si había una ambición desmedida por el poder de Juanito Mora, que ya había gobernado durante 10 años. O sea, que esos periodos tan largos no son constantes en nuestra historia política. Y una de las justificaciones del golpe es que aguantaron. O sea, así lo señalan sus adversarios políticos en estos dos documentos. Bueno, toleramos los abusos, los excesos de Mora porque estaba por terminar su periodo presidencial. Pero cuando paciencia, se da una... Exactamente, se habían pues ahí estoicamente soportado los golpes, pero cuando se reelige para un periodo de 6 años más, entonces ahí dice fue necesario la ruptura del orden constitucional, que intervinieran el ejército para poner fin a esos abusos. Algo que Juan Rafael Mora siempre va a en lo escaso, un año de vida después del golpe de Estado, es que era el presidente legítimo de Costa Rica hasta 1865, ¿verdad? Entonces él tenía el derecho de regresar al poder porque seguía siendo el presidente legítimo. Ahora, en eso hay una cosa de las que más me llamó la atención en la historia que usted plantea en el libro, que es que los golpes de Estado en Costa Rica eran golpes de Estado muy pacíficos. La gente llegaba por la élite, salía por la élite, seguía viviendo en Costa Rica, volvía a sus actividades, pero no es que eran encarcelados los expresidentes, ni que salían mal de situación, sino que se les mantenía cierto respeto. Algunos después regresaban y se incorporaban de nuevo. Pero usted habla de que el fusilamiento fue una solución de excepción a una crisis interna, en el caso de Juanito Mora, que no aceptó eso que era una costumbre de que el que era relevado de sus funciones volvía a su vida comercial, tal vez por la situación económica que él estaba, ¿verdad? Podía ser, o porque se había pegado mucho al poder, pero él cambia las reglas de juego que ya estaban establecidas y entra en choque con los Montealegre. Por ahí usted también nos habla de que se le ofreció una pensión vitalicia y que él quería mucho más de lo que le estaban dando, no aceptaba porque era muy poco lo que se le ofrecía. O sea, sí se le salieron algunos errores en su gestión a don Juanito Mora. Hay un proceso muy interesante que en eso estoy investigando, explorando en el presente, y es el proceso de Juan Rafael Mora de construcción de sí mismo como un líder indispensable. Y si se hace una nueva lectura de sus mensajes presidenciales, de los diferentes proclamas y discursos, empieza uno a encontrar elementos que prácticamente desde el inicio de su administración, como yo lo señalaba hace un momento, es afirmar que tiene el apoyo del pueblo, Algo tiene el poder que enamora, ¿verdad? Es algo, ¿verdad?, que cuesta a veces elucidar, porque dice, bueno, tengo el apoyo unánime. Cuando hice el llamado en 1856, el pueblo acudió rápidamente a mi llamado, la juventud me siguió con alegría y júbilo. Y con la campaña nacional se va entonces también alimentando esa percepción de ser un líder indispensable. Y después de su derrocamiento, alimenta entonces en sus discursos y sus proclamas también que él es el político que Costa Rica necesita, que él tiene que seguir. Hay una labor que no ha continuado. Y es muy interesante porque entre agosto del 59 y septiembre de 1870
ocurrieron cerca de 12 intentos de toma de los cuarteles. Hay un grupo morista que está trabajando en Costa Rica, tratando de convencer a los milicianos de que los apoyen, oficiales de, digamos, de medio rango, que tratan de convencer a a estos milicianos para que vayan y tomen el cuartel. Hay muchos rumores. Entre las cosas que se encuentran en documentos, alguien dice, bueno, es que don Juanito dijo que le había hablado al presidente de Nicaragua que aguantara, o al de Honduras, porque en Honduras estaba Walker, había hecho su incursión ahí en la costa Caribe, y entonces que aguantara, porque ya él iba a regresar para terminar la guerra contra los filibusteros, que solamente le dieron unos meses, ¿verdad? Entonces ahí también, bueno, estos son testimonios que se han recopilado en expedientes levantados para investigar quiénes estaban involucrados en las conspiraciones contra el gobierno de Montealegre, quiénes eran estos moristas. Entonces ahí a veces se diluye si exactamente eso mandó a decir don Juan Rafael, pero es posible que sea alguien que... Me surge una curiosidad. Cuando él regresa, llega engañado por esos discursos donde él decía que había mucha gente a favor de él, o lo engañan esos grupos moristas que le dicen que si él regresa se le va a recibir y le van a dar el poder porque todos los ciudadanos están con él. ¿Se hizo un autoengaño o lo engañó su gente? Eso todavía falta muchísimo que investigar al respecto. Y parece que son las dos cosas. Como en algún momento Juan Rafael dijo, ya yo no voy a intentar regresar más. Todavía hay mucho, como le decía, que investigar y que aclarar en ese proceso. Lo que dicen sus adversarios, los contemporáneos, es que fue engañado por aquellas personas que le susurraban siempre al oído lo que él quería oír. Sí, y que tiene el apoyo de las mayorías, que el pueblo está con él. Algo muy común. Y es muy complicado porque aparentemente hay infiltración en estas conspiraciones, las últimas conspiraciones moristas, sobre las cuales yo he estado trabajando en esos expedientes, que son varios, son numerosos expedientes donde recaban todos los testimonios después de que ocurrió algunos, bueno, inmediatamente capturan a una gente en 1859, pero el expediente de 1860, quienes estuvieron en Punta Arenas, ahí señalan pues que hubo una infiltración en esos movimientos. También lo señalan los trabajos de don Carlos Meléndez, también don Cleto González, que sabían cuáles eran los movimientos. Alguien había infiltrado y entonces los detuvieron, lograron. No pudieron ir a Punta Arenas. Todavía falta, como les señalaba, investigar más en la organización, quiénes están allí, cuál es la estrategia. Pero lo que es muy interesante son los milicianos, que algunos de ellos dicen, en esos testimonios quedan allí, que dicen, bueno, ya viene don Juanito, porque don Juanito vuelve y va a gobernar, viene como un rey, decían unos, y otros decían, no, la verdad es que ya la voluntad del pueblo es que no gobiernen los Mora. Entonces, eso es muy interesante porque es una manera, pues, indirecta, ¿verdad? Porque es un testimonio que recaba ahí un escribiente, pero lo que señala esa gente, esos milicianos, esa gente del pueblo, ¿qué visión tenían de Juan Rafael Mora? Algunos, hasta es interesante, mujeres discutiendo, que casi nunca aparecen las mujeres en los expedientes, y una le decía a la otra, no, yo quiero que venga don Juanito, porque cuando venga me va a devolver el estanco de tabaco que me quitaron. Ya en aquella época, esa visión del poder como algo que lo entiendo como algo cercano a mí, o sea, como un beneficio, aquello de la discusión de la libertad, de la autonomía, de la soberanía de la nación, para estas gentes del común, eso es demasiado elevado, ¿verdad? O sea, el día de hoy también. Pero para esta mujer, que es muy interesante, dice, no, que venga un Juanito, porque me van a devolver aquello que yo había perdido. Y otros dicen, ya llegaron los rumores, ya entraron, vienen disfrazados de campesinos, vienen con unas cotonas de algodón. Entonces, todavía falta mucho para esclarecer, y parece que hubo los dos factores, ¿verdad? Hay una traición ahí, hay una infiltración del movimiento, había cierto apoyo, pero el gobierno de Montealegre logra frustrar esa marcha a Punta Arenas,
Y estos pobres milicianos de repente dicen, bueno, es que yo fui obligado, porque don Guillermo Nane me dijo, usted lee mucho a don Juanito, tiene que ir, ¿verdad? Usted tiene una deuda. Entonces aquellos pobres hombres van forzados a Punta Arenas y después piden clemencia al gobierno, que esas son como las fuentes con las que uno poco a poco puede reconstruir ese cuadro, y entonces dicen, bueno, aquí yo soy un simple agricultor que no sé nada de política, y lo que sí tengo muy claro es que la política no es para mí, es para otra gente. Zapatero a tu zapato. Doña Carmen, desgraciadamente el tiempo es muy corto, se nos fue, pero el libro tiene muchos más elementos. ¿Dónde el televidente puede conseguir el libro? Sí, porque salió una edición que es muy diferente a la que yo tengo, ¿verdad? Sí, la segunda edición del libro, sí, la ponemos hacia allá para... podemos mostrar, está a la venta en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría en Alajuela. Y también se pueden hacer pedidos especiales, ahí llamando también al museo para la compra del libro. Doña Carmen, agradecerle mucho por esta parte de la historia que a veces no conocemos. Creo que la investigación continúa y ojalá que no solamente con este presidente, sino con otros muchos. Agradecerles a ustedes su atención aquí en Noche Sin Tregua, recordarles el compromiso con la política con P mayúscula que se tiene todos los lunes y nos vemos de hoy. Un abrazo a la distancia.